Bienvenidos a todos, estudiantes, invitados, profesores, a esta jornada de investigación propuesta por la red Rabbit. Me presento nuevamente, mi nombre es Anderson Díaz, estoy adscrito a los programas de instrumentación quirúrgica y de otros programas de la Facultad de Ciencias de la Salud en varias universidades de la región Caribe colombiana. Universidad Popular del Cesar, Universidad Simón Bolívar, Corporación Universitaria Rafael Núñez. Además, soy profesor invitado de varias universidades internacionales en programas de posgrado, entre estos la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su programa de maestría de bioética. Además, hago parte de varios programas de posgrado aquí en Colombia, en niveles de maestría, especialización médico-quirúrgica y a nivel doctoral. Bueno, sin más preámbulos, entraré a compartir con ustedes la conferencia titulada como resultado de investigación, percepciones del instrumentador quirúrgico frente a los problemas éticos legales por olvido de cuerpos extraños en cavidad. Comienzo entonces a compartir la pantalla y nuevamente bienvenidos. Como les mencionaba, la conferencia Resultado de Investigación lleva por nombre Percepción del Instrumentador Quirúrgico frente a los problemas ético-legales que se puede enfrentar por olvido de cuerpos extraños en cavidad. Este fue un estudio realizado en la ciudad de Valledupar con unos estudiantes de pregrado, del cual obtuvimos diferentes productos, entre estos un artículo científico publicado en una revista indexada. Bueno, como les mencionaba, yo soy instrumentador quirúrgico, tengo varios títulos a nivel postdoctorado y doctoral. Actualmente soy estudiante del postdoctorado en investigación internacional en seguridad y defensa. Un poco sobre la problemática relacionada con este fenómeno. Aunque les parezca incómodo aceptar a muchos profesionales, este fenómeno es un fenómeno que está actualmente subvalorado y por ende también subregistrado. No existe una estadística clara frente a los hechos que se pueden presentar y cuáles son los factores que se pueden afianzar a que el equipo quirúrgico se descuide y por ende cometa el error de dejar un cuerpo extraño en cavidad. Cabe anotar que no es un error circunscrito a la conciencia, es decir, no es un error premeditado, sino que se juzga dentro de lo involuntario, es decir, como un accidente relacionado a una mala praxis. Estos estudios mencionan en su gran mayoría que frente a los oblitos se podrían considerar dos tipos de complicaciones. Primero, que se pueden presentar a mediano plazo, fibrosis aséptica con formación de adherencias, y a largo plazo esa fibrosis aséptica se puede convertir en un granuloma y por ende en una fibrosis exudativa que va a formar un absceso con colonización bacteriana o sin ella. Muchos pacientes no presentan síntomas o signos, es decir, que puede darse como un hallazgo incidental. Aquí, por ejemplo, observamos en esta gráfica de una placa de rayos X de abdomen que muestra la cintilla radiopaca del textil en el abdomen. Es necesario mencionarles que una de las grandes ciencias o disciplinas que han contribuido a que se puedan identificar este tipo de errores a nivel, a nivel del equipo quirúrgico es a través de los rayos X, es decir, a través de la radiología. La evolución radiológica es lo que ha permitido determinar y por ende poder identificar no solamente los factores, sino la frecuencia con que se pueden presentar este tipo de errores. La literatura también nos muestra que, bueno, no existe un método totalmente seguro para prevenir este tipo de accidentes o este tipo de errores, ya que donde esté la mano del hombre, siempre va a haber la posibilidad de que haya un error. Y que ese error se puede determinar como una responsabilidad individual
es decir, del cirujano, o puede ser una responsabilidad compartida o solidaria del equipo quirúrgico y especialmente en lo relacionado al instrumentador o a la instrumentadora quirúrgica. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, al menos aquí en Colombia, han manifestado y por ende lo tienen regulado a través de todos estos elementos del programa de seguridad del paciente, pues proponer estrategias que ayuden a evitar este tipo de eventos relacionados con el olvido en el cuerpo extraño de cavidad del paciente. Sin embargo, como les mencionaba, este tipo de casos se siguen presentando. Y esa frecuencia de esa presentación de casos, los artículos mencionan, la literatura nos describe de que aproximadamente de cada 3.000 cirugías, 100 pueden presentar este tipo de errores. En Colombia, por ejemplo, al igual que en México, aunque se menciona que no es muy frecuente, pero como les decía anteriormente, este es un problema o fenómeno que está subregistrado, se menciona que hay un reporte entre 0,3 y el 1% de cada 1.000 procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, en una pregunta que me hicieron anteriormente en otra conferencia, en esta misma conferencia, pero en otros espacios, simplemente la medicina defensiva, es decir, el actuar frente, frente a este tipo de fenómenos en el no mencionar o denunciar este tipo de problemáticas que se puede presentar alrededor del dejar un cuerpo extraño, ya sea por complicidad, por evitar sanciones, etcétera, lo que lleva a es al determinar el subregistro que actualmente hay con relación a este tipo de fenómenos. En el mundo también se menciona que entre un 68 y 90% de esos cuerpos extraños retenidos al abdomen están relacionados con compresas y gasas, y el resto, por ende, a tijeras, agujas, es decir, a instrumental o a otro tipo de elementos que se utilizan en cirugía. Esta imagen, por ejemplo, nos muestra la primera radiografía tomada en el cual se pudo identificar pues esta punta de la cánula de Jacquard, el bulbo de la cánula de Jacquard, en el cual se dio en el año 2015. Fíjense ustedes, eso es algo muy interesante. Podemos encontrar también otra literatura, sobre todo de Argentina, Chile, Colombia, en América Latina, donde se han presentado otros casos, como por ejemplo el dejar las pinzas Kelly en abdomen, la cinta radiopaca, como les mencionaba. Esta radiografía nos muestra la cinta de un cuerpo textil. No se alcanza a identificar si es una gasa o si es una compresa, al menos inmediatamente. Aquí encontramos lo que les decía, ese granuloma, ese fibroma, ya esa gasa encapsulada alrededor del tejido. Es por esto que nosotros nos lleva a preguntar, o en esa búsqueda de literatura, nos llevó a preguntar, bueno, ¿qué pasa con los instrumentadores quirúrgicos? ¿Qué piensan ellos que puede suceder en el momento en que sean estos los responsables de dejar un cuerpo extraño? O que incluso sea una responsabilidad compartida. ¿Cuál creen ellos que es la responsabilidad que tienen frente a esta problemática? Y es de ahí que nuestra pregunta problema surgió de la siguiente manera: ¿cuál es la percepción que tiene el instrumentador quirúrgico sobre la responsabilidad frente a la relación en la relación con los problemas ético-legales relacionados por el olvido de cuerpos extraños en cavidad? Nuestro primer objetivo específico, bueno, o general, fue pues analizar esa percepción que tiene el instrumentador quirúrgico frente a los problemas ético-legales que se le pueden presentar en el momento de dejar un cuerpo extraño. Segundo o primer objetivo específico, pues fue detallar esa percepción que tienen los instrumentadores frente a la responsabilidad ético-legal. Como segundo objetivo específico fue identificar esos principios de la ética que se pueden establecer o develar a través de esas acciones frente a lo que ellos perciben. Y por último, pues particularizar esa percepción de acuerdo a los diferentes tipos de errores: negligencia, imprudencia, impericia, ignorancia, y relacionándolo con los principios de la bioética como la autonomía, la no maleficencia, la justicia y la beneficencia. Como marco conceptual, pues trabajamos estos elementos
o estas categorías que nos sirvieron para hacer una búsqueda en las diferentes voces de los entrevistados, ya que nuestro estudio estuvo centrada en el paradigma cualitativo de orden fenomenológico de tipo subjetivo. Entonces encontramos este tipo de categorías que fueron las que estuvimos analizando, como iatrogenia, ética profesional, oblitos, complicidad, errores médicos, educación, principios de la bioética y todos estos elementos pues relacionados entre sí con unas subcategorías. Por ejemplo, en los errores médicos con la negligencia, la imprudencia, la impericia, la ignorancia, en la iatrogenia con los errores relacionados a la psicología o al ser humano y los errores relacionados al sistema, entre otros. Como antecedentes históricos encontramos que la mayoría de los estudios en el mundo se centran sobre todo en la responsabilidad médica, en la responsabilidad que tienen los hospitales frente a estas denuncias, a los hechos de morbilidad a corto, mediano y a largo plazo, y por ende también a las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes, pero también en todos esos tipos de sanciones que se pueden presentar por este tipo de mala praxis. En realidad, los médicos y los profesionales de la salud como tal, tenemos una confusión muy grande frente a cuál es el tipo de responsabilidad que tenemos frente a este tipo de errores. Y si la tienen los médicos, créanme que debe de estar exacerbada o aumentada en el instrumentador quirúrgico, ya que la norma, sobre todo en lo que tiene que ver de tipo penal aquí en Colombia, está claro cuál es la responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico. Pero eso no quiere decir que la responsabilidad en un momento dado no pueda ser compartida. Entonces esos elementos hay que tenerlos muy presentes. Sin embargo, esta conferencia no se trata de aclarar esos elementos como tal. Como bases teóricas encontramos, y coloco un ninja, un instrumentador quirúrgico ninja, porque encontramos que la mayoría de esos artículos que hablan sobre este tipo de responsabilidad frente a estos errores se encargan simplemente de tratar de demostrar o estar a la defensiva frente a estos elementos, pero no dejan muy claro cuál deberían de ser pues, las diferentes estrategias que se deberían de implementar para evitar este tipo de errores. Entre los elementos conceptuales que encontramos como primera medida, hay que aclarar que un error médico es una conducta clínica, o es una conducta de un profesional de la salud equivocada, ya sea por acción o por omisión, y como consecuencia de ello lleva a poner la vida del paciente en riesgo. Los tipos de errores en el campo médico, que también nos transversaliza a nosotros, están dados por la imprudencia, la impericia, la ignorancia y la negligencia. Aclarando un poquito sobre estos conceptos, podemos encontrar que la impericia es la insuficiencia de conocimientos o bien la falta de ella o la falta de práctica que se presupone que un profesional debe de tener al momento de enfrentarse a determinada situación. También está muy relacionada, los artículos mencionan que la impericia también está estrechamente asociada con el hecho de que se realice una intervención inútil, no indicada o impracticable, es decir, lo que habíamos hablado anteriormente de las categorías que se encuentra la iatrogenia. Otro elemento importante es la impericia o la imprudencia, perdón. No hablar con la debida prevención que la ciencia médica aconseja para evitar el riesgo a que se pueda llevar el acto médico ejecutado sin mayor reflexión. La imprudencia casi siempre está asociada con la falta de conciencia quirúrgica. Y quiero mencionarles, mis estudiantes y profesores aquí invitados, que este tipo de errores casi siempre van juntos. Es decir, cuando uno encuentra la imprudencia, lo más probable es que también se encuentre asociado a una impericia y por ende también quede encasillado en lo que nosotros conocemos como la negligencia médica. La negligencia está asociada con ese nivel de culpa que se traduce en ese accionar ya sea por omisión o por acción y que consiste en ese incumplimiento del deber, es decir, en lo que nuestra ética y nuestro profesionalismo nos lleva a tener presente en el momento de ejercer nuestras prácticas
como profesionales. Un elemento también muy particular dentro de la negligencia las encontramos con el hecho de realizar esos actos típicos, como por ejemplo en los errores cometidos al momento de dejar un cuerpo extraño, un oblito, como muchos de nosotros los conocemos. Bueno, analizando un poco sobre estos errores, de esto hay mucho que decir, simplemente es un preámbulo para que ustedes puedan tener un poco más claro nuestros resultados. Es que esos errores se pueden clasificar según su origen o su raíz etimológica o etiología en cuando las personas son las que producen el error, es decir, cuando las personas son la causa o cuando el sistema es la causa. Ante estos elementos se tienen elementos de sanción totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando las personas son la causa, se utiliza la estrategia culpabilizadora, se identifica al responsable y se toman las correcciones respectivas que puede llegar incluso al despido. Cuando el error es por sistema, es decir, por falta de protocolos o por falta de normas, se establece una estrategia de aprendizaje. En esa estrategia de aprendizaje simplemente se busca el error y se comienzan a diseñar las normas o protocolos o las estrategias que hagan falta al interior de la institución o al interior del aula, del área, perdón. Cuando las personas son las que responden a ese error, son la causa del error, encontramos que estas se dividen en los errores relacionados con la acción, relacionados con la ejecución y relacionados con el incumplimiento o la transgresión de normas. Los relacionados con la acción encontramos, por ejemplo, los despistes, las distracciones o fallos de la atención, lo que uno llama slips, algunos fallos o olvidos por la memoria, lo que uno llama lapsus. Los errores relacionados con la ejecución encontramos los errores relacionados con la falta de aplicación de pautas, con los errores relacionados con el conocimiento que le puede usted llevar a cometer una imprudencia o identificarse dentro de una impericia si se identifica el error. Es decir, que en cada uno de estos elementos, en la acción, en la ejecución o en el incumplimiento de la transgresión de normas que se pueden dar a nivel rutinario, circunstancial o excepcionales, encontramos los diferentes tipos de errores o la tipificación de error médica. Quiero mencionarles que ninguno de estos elementos aquí mencionados de la psicología del error, que hacen parte por ende del humano, justifica el error. Ninguno justifica el error. Bueno, cuando la persona es el error, como les mencionaba anteriormente, pues encontramos que la mayoría de estas personas que cometemos el error, los profesionales que cometen el error, se equivocan por olvidadizos, despistados, indolentes, malos profesionales o poco inteligentes. Es allí donde podemos resumir los errores asociados a la psicología y cuando las personas es la causa del error. Cuando los errores son asociados, por ejemplo, al hecho del sistema, encontramos aquí que simplemente, como les decía, se identifica el suceso, se repara el daño, se busca las búsquedas profundas en el sistema de esos errores, esos factores, y se rediseña el elemento en función de ese análisis. Casi siempre, ¿quién hace o quién debería de hacer ese análisis? ¿Quién debería establecer estos elementos, sobre todo para evitar infecciones al paciente quirúrgico? El instrumentador quirúrgico. Pero nosotros, como instrumentadores, al igual que otros profesionales de la salud, no pensamos en el error, sino después que lo cometemos. Es allí donde emerge la conciencia social, en el sentido, conciencia moral, que los seres humanos en su gran mayoría tendemos a pensar en el error después de haber cometido la acción. Pero la conciencia psicológica, en este caso la conciencia quirúrgica, debería de nosotros tener la suficiente competencia para poder identificar o prever un error antes de que se cometa o antes de que se dé. Eso es lo que uno llama la teoría del queso o el modelo del queso suizo. Nadie piensa en el error sino después de haberlo cometido. En este sentido, entonces nos propusimos un estudio, una metodología y propusimos un estudio de tipo cualitativo porque no queríamos identificar frecuencias, queríamos identificar o queríamos describir esas percepciones que tienen los instrumentadores frente a su responsabilidad ante este accionar, ya sea por acción o por omisión, en el dejar un cuerpo extraño en cavidad.
estuvimos entrevistando por medio de una entrevista semiestructurada a 17 instrumentadores de la ciudad de Valledupar. Como fuentes secundarias, pues trabajamos con las diferentes bases de datos utilizando una guía para búsqueda de información científica, artículos indexados, la importancia del autor, el año del artículo, el año de el tipo de revistas, entre otras connotaciones. Y para el análisis de la información utilizamos el programa Atlas-T, que nos permitió pues esquematizar nuestras categorías y buscarlas al interior de esas entrevistas, particularmente en las voces de los entrevistados. Como elemento codificador y para tener en cuenta ese componente ético, nosotros utilizamos la resolución 8430 del 93 de aquí en Colombia, la cual clasifica en nuestra investigación como una investigación sin riesgo, pero que llevó a tomar el consentimiento informado para proporcionar esa seguridad con respecto al principio de confidencialidad. Ante estos elementos, codificamos nuestras entrevistas. La primera parte, el 16, por ejemplo, es el número de la entrevista, es decir, él es el entrevistado 16. El segundo número que le corresponde es el párrafo donde se encuentra la voz que está aquí en paréntesis. Esa es la voz que representa determinada categoría. Antes de entrar al análisis cualitativo, pues nosotros identificamos por medio de frecuencia qué tantas veces aparecían las categorías en las voces, perdón, entre los entrevistados. Simplemente fue un conteo aquí de cuántas veces en la voz de ellos aparecían esas categorías como conciencia quirúrgica, educación, ética profesional, principios, entre otros. Y fíjense que ustedes pueden observar que en la entrevista número 12 y la entrevista número 11, estos instrumentadores, en estos dos instrumentadores no emergió ningún tipo de categoría. Sin embargo, la gran categoría que emergieron en las 15 voces restantes de los analizados, encontramos que ellos sí tienen muy en cuenta los principios, aunque no tengan claro cuáles son esos principios. Como segunda medida, la ética profesional, y como tercer punto importante encontramos el hecho de la educación. Es decir, que ellos mencionan que tener en cuenta la ética profesional y los principios están muy relacionados con el nivel de formación, pero también en la mayoría de estos instrumentadores no tenían nivel de posgrado y por lo tanto ellos mencionaban de que había que tener un rediseño curricular con respecto a estos elementos de la ética profesional. Otro hecho importante fueron las dinámicas de la categoría relacionadas con la responsabilidad. Y encontramos que los instrumentadores sí saben, sí tienen claro que el hecho de dejar un cuerpo extraño en cavidad los lleva a tener grados de responsabilidad. Lo que no tienen claro en su gran mayoría es qué tipo de responsabilidad tienen. Solamente el entrevistado 1 y el entrevistado 14 tienen claro que pueden tener una responsabilidad civil, es decir, que pueden tener una sanción desde el aspecto del sistema general de la salud, pueden tener una sanción penal, en el campo puede ser dolosa o culposa, en el campo de lo administrativo y en el campo como tal de la deontología. Sin embargo, la mayoría de los instrumentadores quirúrgicos tienen claro es que tienen una responsabilidad, pero no saben en realidad de qué tipo. Muchos de ellos creen que simplemente la responsabilidad es administrativa, es decir, que les puede llevar a una amonestación que puede ser escrita o verbal, en público o en privado, con copia o no a su hoja de vida o en última instancia al despido, pero no tienen presente que pueden tener una sanción civil en el campo económico, es decir, una multa económica, y en el campo penal con la cárcel, entre otras sanciones como la sanción social y la sanción deontológica, que como en Colombia estamos en ese estudio por parte del Congreso en relacionado a nuestro código deontológico, nosotros en estos momentos estamos amparados. En el momento en que se cometa un error, nos tiene que evaluar el Tribunal de Ética Médica, el cual determinará si nos tienen que quitar frente a un error, si le tienen que quitar a la persona la tarjeta profesional de manera permanente o temporal, o incluso a otro tipo de elementos como de formación para poder seguir ejerciendo la profesión.
si ustedes se dan cuenta, una gran cantidad también de instrumentadores quirúrgicos no tienen ni idea a qué tipo de responsabilidad se enfrentan frente al hecho de dejar un oblito. Frente a las categorías de los errores médicos al interior de las entrevistas, pero específicamente del tipo de error, ellos la mayoría la encasillan en el área de la negligencia y en el área de la ignorancia, siendo que es una de las primeras cosas que se enseñan desde el primer semestre, que le enseñamos a los instrumentadores, a los estudiantes, a reconocer la importancia del conteo quirúrgico. Entonces ellos mencionan que simplemente sí, saben que es un error médico, otros lo mencionan por el campo de la impericia, que no lo veo justificable. Lo que vemos aquí es una confusión frente a los diferentes tipos de errores. En las dinámicas de las categorías, al interior de los instrumentadores quirúrgicos frente a ese grado de confusión, nos emergieron en nuestro estudio unas categorías emergentes, o sea, elementos que no esperábamos. Por ejemplo, encontramos la complicidad, la confusión y los elementos relacionados a las historias clínicas. Muchos de los instrumentadores no creen necesario leer la historia clínica. Otros la leen simplemente porque están obligados a hacerlo, pero no porque en realidad tengan un deber moral para realizar este tipo de hechos, es decir, un deber que vaya mucho más allá de la norma. Y encontramos que la mayoría de los instrumentadores quirúrgicos consideran que el error se pudo haber cometido simplemente por una confusión en el conteo. Otros mencionan que fue por tipos de errores humanos, como por ejemplo lo que les mencionaba, despistes, lapsus, slips, etcétera, 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 pero que ninguno de estos elementos en realidad, como les mencionaba, justifican el error. Ya a nivel del estudio cualitativo, encontramos que la categoría, por ejemplo, de responsabilidad administrativa se encontró ligada, por ende, a la responsabilidad legal. Y encontramos también la responsabilidad civil y la responsabilidad social, penal. En este tipo de hechos encontramos a nivel de nuestro análisis que los instrumentadores describen que el principal hecho que los lleva a guardar silencio frente a este error simplemente es el miedo o temor a las repercusiones, y muestran una gran confusión con respecto a cómo se les puede aplicar la ley frente a este error. Estos hechos los encontramos justificados en las diferentes voces que encontramos en los instrumentadores quirúrgicos, donde, por ejemplo, emergió esa categoría de complicidad por confusión. Por ejemplo, la entrevista 3 en el párrafo 6 nos menciona los malos procedimientos de nuestros colegas. Inicialmente se les hace caer en cuenta a la persona implicada del error que está cometiendo, luego se le avisa al jefe inmediato cuando lo que se debe de hacer es lo contrario. Entonces aquí entramos en una dimensión de complicidad y encontramos un conflicto entre el principio de la verdad versus el principio de la lealtad, que están soportados uno por la justicia y el otro por el principio de la beneficencia. Entonces ya empezaron a emerger los diferentes principios de la bioética, pero también asociados a otros principios que están arraigados pues con el código deontológico médico, porque como les mencionaba, el de instrumentación quirúrgica está en análisis, está en evaluación. Esos hechos de complicidad, como ustedes lo pueden observar acá, pues encontramos que ellos consideran que cuando ellos no están asociados o no están relacionados directamente con la acción, simplemente pueden asociarlo a un grado de silencio, y eso también entra en el elemento de responsabilidad, porque nosotros no solamente somos responsables por nuestros actos, sino también por los actos de los demás. Y ahí entra el hecho desde el aspecto contractual y extracontractual. ¿En qué sentido? Si yo estoy relacionado con una acción de dejar un cuerpo extraño en cavidad, eso aquí en Colombia puede prescribir, o sea, un paciente tiene derecho a denunciar hasta 10 años. Mientras que si yo soy asociado a ese error frente a un accionar indirecto, es decir, que actúe por omisión, consciente o inconsciente, el paciente puede actuar frente a ese hecho hasta en 3 años. Entonces, la entrevista 17 en el párrafo 5 nos menciona en su voz, bueno, en este caso,
ya que como se habla de un colega, yo personalmente no lo reportaría, sino que hablaría con la colega y que ella sea quien reporte el caso ante el jefe inmediato. Aquí encontramos una voz, se puede decir que desde el principio de la prudencia, en el sentido de que no se va directamente a acusar a su compañero, sino que le da la oportunidad de que él establezca la dinámica de aclarar la situación. Con respecto a la conciencia quirúrgica, encontramos que la conciencia está relacionada con el hecho de aceptar la responsabilidad, pero también con el hecho de ser siempre reflexivo frente a nuestras acciones, siempre tratando de salvaguardar la seguridad del paciente en todos los sentidos, desde el campo asistencial, desde el campo administrativo, entre los campos que ustedes se puedan imaginar frente al hecho de que podemos tener o en el hecho que tenemos una relación directa o indirecta con el paciente. Y es allí donde emerge la categoría de confusión. Y la confusión la encontramos relacionada con la responsabilidad. En ese hecho de qué reporto y qué no, bajo la confusión del secreto profesional frente a la complicidad. Y el secreto profesional, como todos lo sabemos, es un principio que regula nuestras prácticas. Pero ¿cuáles son los límites de ese secreto profesional? Pues siempre que coloquemos a un riesgo mayor al inherente al paciente frente al accionar propio o ajeno, entramos entonces en que ese secreto profesional se disipa porque debe de quedar claro en la historia clínica qué fue lo que sucedió para poder tomar correcciones frente a ese error. El hecho de la categoría de educación lo encontramos en que la mayoría de las instituciones no le ofrecen al instrumentador quirúrgico una formación continua, no en el hecho del conteo, porque ese está estipulado desde 1952, cuando las enfermeras establecieron el hecho de soltar esa área y dejársela a estas personas que pudiesen entrar a cirugía y colaborarle o cooperar con el médico frente a los hechos de pasar el instrumental quirúrgico. Que eso lo encuentran, aprovecho para hacer la propaganda, que eso lo encuentran en mi libro publicado el año pasado sobre epistemología de la instrumentación quirúrgica. Entonces encontramos que en realidad hay una falta de reconocimiento frente a la formación y ese hecho lleva a esos elementos de confusión y por ende de complicidad. Es por esto que las instituciones formadoras de instrumentación que tienen los programas de instrumentación quirúrgica deben ofrecerles a sus egresados estos elementos de formación relacionados no solamente con el aspecto técnico-científico, sino con este tipo de seminarios relacionados con la bioética y con la responsabilidad ético-legal. Frente al hecho de la historia clínica, encontramos que también estuvo asociada a los errores y en un 11% en esos elementos, y encontramos que como no se les exige, muchos instrumentadores no la hacen y por lo tanto no tienen elementos suficientes para poder prever que pueda suceder algo en la cirugía que lleve una complicación con el paciente y por ende aumente el riesgo de dejar un cuerpo extraño. Y estos elementos estuvo relacionado directamente con el error de la negligencia médica, que fue el principal error encontrado frente a estos elementos de el dejar un cuerpo extraño. Sobre todo que los instrumentadores no cuentan con un espacio en la historia clínica para poder escribir o describir esos elementos que ocurrieron durante la cirugía. Encontramos que relacionados a la etiología del error, pues no tienen una alta capacidad, para determinar el riesgo, la probabilidad de que suceda determinado error. Y por ende se convierten en unos sujetos que pueden decirse sujetos que pueden ser un factor inherente para que otro miembro del equipo quirúrgico, por ejemplo el cirujano, cometa el error de dejar un cuerpo extraño. Otro elemento importante se encontró en el hecho de los sistemas. Ellos no tienen claro muchas veces el protocolo que establece la institución para poder definir la ruta para dar a conocer este tipo de errores. En realidad de este estudio podemos hablar muchas cosas. Sacamos un artículo fuerte en una revista indexada que habla sobre este tipo de elementos. Nuestra discusión fue que sí, se evidenció lo que la literatura dice en otros, que sucede en otros profesionales de la salud, que es que muchos de ellos actúan por empatía frente al error cometido, por ejemplo, con el cirujano, y confunden el secreto profesional versus la complicidad en un hecho también de ignorancia frente a estos principios. No tienen claro cuáles son las sanciones o las demandas a las cuales pueden
puede repercutir frente a sus acciones como profesional de la salud y por ende también como instrumentador quirúrgico. Es decir, hay una falta de ética, ya sea por acción o por omisión, asociada a la conciencia o a la ignorancia frente a estos principios de la bioética o frente a estos elementos que regulan la práctica médica, porque es allí donde nosotros estamos más asociados. Como conclusión, los instrumentadores reconocen la necesidad de seguir desarrollándose en una ética profesional y que eso depende mucho de la formación que puedan recibir tanto de la institución como de las escuelas que salieron. Fíjense que ellos la mayoría se excusan frente al accionar de un tercero y no toman sus propios elementos de responsabilidad, lo cual lleva también a establecer que frente a este elemento de buscar el error en un tercero o justificar el error en un tercero, ellos nunca van a tener claro cuál es la responsabilidad directa que tienen y por ende buscar por sus propios medios estos elementos de formación académica. Como recomendaciones también podemos dar muchas, pues la capacitación permanente, la innovación de técnicas y procesos, y aquí es donde yo me quiero centrar. Seguimos utilizando los mismos protocolos de 1952, a excepción del programa de instrumentación quirúrgica, en el cual estableció un elemento muy importante que, que han tenido muy buenos resultados y el programa se llama De cara al paciente. En este hecho, los instrumentadores en el momento incluso de estar arreglando la mesa quirúrgica, de estar preparando, no le dan la espalda al paciente. Esa fue una conferencia que yo dicté hace como 5 años y que a partir de ahí, pues la doctora Marta, en el programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Simón Bolívar, afinó esas estrategias, conceptualizó ese elemento y hemos tenido experiencias significativas frente a ese hecho. Otro elemento son los mecanismos de evaluación y selección que se deben de dar al momento de escoger un instrumentador quirúrgico, un profesional que va a estar en esta área tan delicada, la actualización de las asignaturas frente a estos elementos y la implementación de esos espacios académicos donde se puedan discutir, debatir este tipo de errores. Bueno, muchas gracias y espero sus preguntas.